Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos de vuelta a Séptimo Día Estudio Bíblico. El estudio de hoy se llama El libro con los 7 sellos. En los dos estudios anteriores hablamos de los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, los capítulos 1 y 2, donde el Señor envía unos mensajes a las diferentes congregaciones en distintos lugares de Asia Menor. Y estuvimos comentando que el Señor hace ciertas advertencias o exhortaciones a la iglesia. Hablamos primero que el Señor los exhorta que tienen que tener muy presente el primer amor, ¿verdad? El primer amor al Señor, como el Dios verdadero tiene que ser lo primero en nuestras vidas y todo lo demás tiene que ser en segundo plano. También el Señor exhorta acerca de la doctrina de los nicolaitas, que hablamos que eso implica un tipo de organización jerárquica en la iglesia donde hay personas que se creen más importantes que los demás, tanto en conocimiento, que tienen que recibir honores por debajo de las personas y que se creen prácticamente incuestionables en lo que dicen y en sus enseñanzas. Y el Señor dice, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas, porque la palabra dice que hay un solo Señor, hay un solo Maestro y todos somos hermanos. Además, vimos cómo el Señor exhorta y reprende acerca de tolerar los espíritus de Jezabel en las iglesias, ¿verdad? Hablamos que el espíritu de Jezabel es un espíritu que básicamente se caracteriza por querer tener control sobre todos, o sea, está relacionado también con esa misma doctrina de los nicolaitas, querer tener control sobre las personas, desviarlos hacia falsas doctrinas, y esto no es una situación totalmente evidente, o sea, el espíritu de Jezabel, como todo lo que hace Satanás, se disfraza de una supuesta doctrina verdadera, pero en realidad empieza a meter veneno o engaños pequeños donde van desviando a las personas hacia doctrinas falsas, hacia mentiras, hacia idolatría incluso, y hasta pecado sexual, como ya lo hemos comentado. También hablamos de la doctrina de Balaam, que básicamente también se refiere a desviar a las personas hacia idolatría, lo cual es algo muy grave ante los ojos del Señor. Hablamos del término porneia, que es un término griego que se utiliza y se traduce en la palabra como fornicación. Y vimos cómo ese término porneia es sumamente repetido en estos mensajes a las 7 iglesias, y que el término porneia se utiliza tanto para lo que es fornicación espiritual, que eso implica serle infiel al único Dios verdadero mediante idolatría, mediante irse tras otros dioses. Y sí, eso implica todo lo que es idolatría, imágenes, idolatrías de todo tipo y todo tipo de doctrina que no sea la del Dios verdadero. Y también vimos cómo la palabra porneia pues se relaciona con lo que es la fornicación física y todo lo que es el pecado sexual. Y ya hemos comentado que hay una relación muy estrecha entre lo que es la idolatría y el pecado sexual. O sea, la porneia espiritual y la porneia física. Además, el Señor los exhorta y les dice, habla de la iglesia tibia, que no es fría ni caliente, que ya conoce su palabra, que ya conoce sus instrucciones y vive en una pura tibieza. Él los exhorta a esa iglesia tibia a no ser tibios, ¿verdad? Sino a alinearse de acuerdo a su palabra. Les habla de que están como ciegos, de que no tienen una ceguera espiritual, que no entienden las cosas del espíritu, que caminan a medias. Y esa ceguera espiritual y esa tibieza los hace estar prácticamente muertos en el espíritu. O sea, no se ve el fruto del espíritu en esas personas. No se ve que están caminando guiados por el espíritu, y más bien lo que sale de ellos es obras de la carne. Entonces el Señor dice que eso no es del agrado de Él, que tienen que cambiar esas cosas, porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces el Señor hace una exhortación muy fuerte. Exhortar significa llamar la atención para hacer algo, ¿verdad? Entonces el Señor nos exhorta fuertemente en esos mensajes, porque ya vimos que esos mensajes, aunque son a las iglesias de Asia Menor, tiene una importancia histórica, pero representa muy bien el estado actual de la iglesia del Señor
con el montón de cosas que todavía están metidas en la iglesia y que el Señor quiere que sean quitadas. Entonces el Señor nos exhorta a perseverar en el Espíritu y vencer. Y ya vimos que cuando hablamos de vencer, lo que la palabra nos dice, ¿de qué se trata vencer? Se trata de vencer el pecado, como viviendo a través del Espíritu. Y el Señor nos hace una promesa para los que estén perseverando y estén alineados con sus instrucciones, y es que nos va a proteger durante la prueba que va a venir sobre el mundo entero, le dice el Señor. Y el ejemplo de eso es la iglesia de Filadelfia, donde les dice que Él conoce sus obras, que Él sabe que tienen poca fuerza, o sea que realmente la iglesia del Señor Jesús, que realmente está viviendo en obediencia como Él ha mandado, que ha dejado los paganismos, que realmente ha salido de las prácticas babilónicas, es pequeña y tiene poca fuerza, dice el mismo Señor, y le dice a la iglesia de Filadelfia, y Él le dice que por cuanto ha guardado la paciencia de toda su palabra, que Él los va a proteger de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y a la vez, Él a cada iglesia les dice: el que persevere y el que venza, yo les voy a dar grandes galardones diferentes que Él ha prometido cuando Él regrese, y los que logren alcanzar el gran galardón de obtener un cuerpo glorificado, de ser glorificados, obtener un cuerpo inmortal como el del Señor Jesucristo desde que resucitó. Y finalmente hablamos de la tribulación antes del retorno del Señor. Recuerden que tribulación, la palabra en griego es thlipsis, y que significa una opresión o una angustia. Entonces, la opresión o la angustia que hay que vivir antes del retorno del Señor. Vimos que la palabra enseña claramente que los escogidos van a estar en la tribulación. La palabra nos dice que por causa de los escogidos, esos tiempos van a ser acortados, porque si no, nadie podría salvarse. Vimos que la tribulación no es lo mismo que la ira de Dios, que los escogidos sí van a vivir la tribulación, sí van a vivir la presión, sí van a vivir la angustia, pero el Señor los va a librar de su ira, porque son cosas diferentes. Y es claro ese concepto de que el Señor definitivamente no nos tiene para ira y nos protegerá cuando Él venga con ira contra los impíos. Así que el libro con los 7 sellos, vamos a empezar en probablemente una de las secciones más profundas del libro del Apocalipsis, donde muchas personas tienen recelo, o sea, o no les gusta, o tienen una idea errada de lo que realmente el libro del Apocalipsis revela, porque no es nada para temer. El libro del Apocalipsis más bien es un libro de esperanza para los que le somos fieles al Señor. Entonces, el día de hoy, primero que nada, vamos a repasar algo que ya vimos en estudios anteriores sobre los imperios que el Señor le reveló al profeta Daniel hasta que se dé el reino del Señor Jesucristo. Entonces vamos a repasar la revelación que se le dio a Daniel sobre el tiempo final, donde el Señor le revela un montón de cosas y le dice a Daniel: esto que le estoy revelando está sellado hasta el tiempo del fin. Sin embargo, el tiempo del fin ya es. Entonces esas revelaciones ya nosotros podemos comprenderlas. En segundo lugar, vamos a hablar del título específico de esta enseñanza, que se llama El libro con los 7 sellos. Entonces vamos a entender qué es ese libro, qué significa. Vamos a ver que solo hay alguien que pueda abrir los sellos o pueda abrir los capítulos o las diferentes, digamos, cosas que están reveladas en ese libro. Vamos a ver qué es lo que nos revela el libro en cada uno de los sellos, de esos 7 sellos. Y vamos a entender qué eventos son los que van a empezar en el 7º sello, que es probablemente el más importante de todos por todo lo que viene en el 7º sello. Y finalmente vamos a ver cómo la Biblia es perfecta y cómo ya el Señor Jesucristo en Mateo 24, que ya lo habíamos estudiado en un video previo, pueden ir a revisarlo en nuestro canal, donde la revelación del Señor sobre que Él dio antes de su reino,
cómo el Señor ya había hablado y todo es perfectamente concordante de esta revelación de los sellos con lo que Él habló en Mateo 24. Entonces, vamos a ver unos versículos cortos de lo que el Señor le había revelado a Daniel para los tiempos finales. Vamos a leer Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vean que aquí el Señor le está revelando al profeta Daniel cosas que ahora tal vez para nosotros son entendibles, pero el profeta Daniel vivió siglos antes de que el Señor Jesucristo viniera por primera vez. Estamos hablando de 700, 800 años antes de Cristo. Y entonces en ese momento el Señor le revela a Daniel y le dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, eso significa de los que han muerto y están enterrados, serán despertados, o sea, van a ser resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel en ese momento no entendía nada de lo que le estaba hablando el Señor. Pero vean la maravilla de lo que la palabra revela desde ese tiempo. Ahora nosotros entendemos que el Señor le estaba hablando del tiempo final, que cuando el Señor Jesucristo regrese, va a resucitar a los que hayan muerto en Él para darles un cuerpo glorificado que ya no va a estar sujeto a la muerte y va a vivir eternamente, pero que también va a haber otros, como ya lo hemos estudiado, que van a ser resucitados para condenación y para apolomía o para ser enviados al lago de fuego. Sigamos leyendo Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Perfecto, el Señor dice, los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Aquí el Señor está haciendo como un tipo de metáfora de lo glorioso que va a ser obtener un cuerpo glorificado y la gloria que el Señor nos va a dar a los que le seamos fieles y alcancemos ese galardón. Y vean lo que el Señor revela, dice, los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, los que realmente estén enseñando obediencia, los que estén enseñando la verdad, los que estén enseñando ese compromiso real, como la palabra lo enseña con el Señor, van a tener ese galardón increíble que el Señor nos ha prometido. Sigamos leyendo Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice el Señor, esto que le estoy revelando está sellado. O sea, ¿qué significa eso? El Señor está diciendo, esto que yo le estoy revelando a usted va a ser muy difícil de entender hasta el tiempo del fin. Pero mis amigos, ese tiempo ya llegó y por eso nosotros ya podemos entender lo que el Señor le estaba diciendo a Daniel en ese momento. El Señor dice, en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el Señor está explicándole a Daniel que en el tiempo del fin las personas van a poder movilizarse de un lugar a otro con mucha facilidad, como lo es hace tiempo, como ahora el ser humano se puede desplazar en cuestión de horas de un lado del mundo al otro. Y además dice, y el conocimiento va a aumentar. Entonces el Señor describe qué va a pasar en ese tiempo del fin, y ese tiempo del fin es ahora, señores. Eso ya es. Por eso ahora podemos entender. Pero vean lo que dice Daniel, leamos Daniel 12:8-9. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto no iba a poder ser entendido, no podría ser entendido
hasta los tiempos finales. Y los tiempos finales son ahora. Y los tiempos finales vienen siendo desde hace mucho, en realidad. No les estoy hablando de los últimos años, sino que desde que el Señor vino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Así es como el Señor predicaba. Leamos Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El Señor dice: en los tiempos finales, muchos serán limpios. ¿Serán limpios de qué? Serán limpios del engaño, serán limpios de irse tras dioses paganos, serán sacados de Babilonia, porque ya ahora nosotros entendemos que Babilonia es la cuna de toda práctica engañosa y de toda práctica pagana y de todo culto a dioses falsos. Y hay un montón de cosas que todavía están inmersas en las iglesias que dicen conocer al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que están todavía inmersos en prácticas babilónicas. El Señor dice: en el final de los tiempos, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Pero después dice: los que son impíos procederán impíamente. O sea, los impíos van a seguir en lo mismo. Y ninguno de ellos va a entender. Pero los entendidos comprenderán. Y vean, mis amigos, esto no se trata de nuestra inteligencia o de nuestra comprensión. Es que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Lo único que nosotros nos puede sacar del engaño es la palabra de verdad. Es lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y eso lo podemos entender solo a través de su Espíritu. No se trata de que los inteligentes son los que entienden, los inteligentes según este mundo, ¿verdad? Porque según el Señor, la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es la sabiduría real? La palabra dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es entender al Señor. Y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo o del Altísimo. O sea, según el Señor, la inteligencia real es conocerlo a Él y su palabra. Entonces, por eso es que ustedes ven personas que son sumamente inteligentes desde el punto de vista intelectual y humano, pero rechazan a Dios por completo. Porque esto no se trata de inteligencia según los hombres. Se trata de la revelación que el Señor le da. Y en eso está implícito mucha humildad, entender que nosotros no es nuestro pensamiento, es el pensamiento del Señor, y la sumisión, como ya lo hemos visto en un estudio que se llamaba que los mansos y los justos son los que heredan el reino. Pero los que son soberbios y los que se creen muy sabios según este mundo, el Señor no les revela sus verdades. Entonces, el Señor lo que se fija es en la humildad de nuestro corazón, en esa disposición de ser a ser enseñados. Entonces, por eso el Señor dice: los entendidos comprenderán. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar del libro que solo el Cordero, este es el Señor Jesucristo, puede desatar sus sellos. Lo que vamos a estar hoy básicamente estudiando son los capítulos 5, 6, 7 y parte del capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Ok? El mensaje a las 7 iglesias era el capítulo 2 y 3. El capítulo 4 se los voy a dejar de tarea. Les recomiendo que tomen su tiempo y se lean el capítulo 4 de Apocalipsis por su cuenta. Les voy a adelantar un poco. El capítulo 4 describe el momento en que Juan se le abre una puerta en el cielo, a él lo llaman y él entra en el Espíritu y puede ver el trono de Dios. Y él describe en ese trono de Dios, primero el trono del Dios Todopoderoso,
Es una descripción bastante abstracta y difícil de comprender, pero él hace, digamos, metáforas de lo que está viendo con cosas tal vez que podamos entender. Y él dice que ve un trono donde está sentado el Dios Todopoderoso. Dice que es de un brillo impresionante y de materiales muy bonitos, todo lo que él ve. Él dice que ve un arco iris detrás de ese trono, que ve frente al trono como lo que parece ser un mar como de vidrio. Además, él describe que ve lámparas con fuego, son 7 lámparas, y él dice que esas lámparas son como los 7 espíritus de Dios, así es como lo menciona, que realmente eso se refiere a cómo el Espíritu Santo tiene, podemos decirlo, 7 componentes diferentes. Eso es algo muy interesante que tal vez después vamos a estudiar, y les cuento que uno de esos componentes que el Espíritu Santo da es el temor de Dios, justamente. Además menciona que ve 4 seres vivientes, uno que se parece a un león, otro que se parece a un becerro, otro que tiene forma como de humano y otro que tiene forma de águila. Como les digo, es realmente un poco abstracta la descripción, y además menciona que hay otros tronos con 24 ancianos, y tanto los 4 seres vivientes como esos 24 ancianos le están dando la gloria y la honra al que está sentado en el trono. Ok, entonces eso es el capítulo 4, contado en un minuto y medio, pero se los dejo de tarea para que ustedes se sienten y lo leanlo un par de veces, no es largo, porque eso no lo vamos a ver aquí en este estudio. Empezamos en el capítulo 5, como les digo, capítulo 5, 6, 7 y parte del 8. Muy bien, entonces vamos a empezar a leer sobre el rollo y el cordero. Leamos Apocalipsis 5, 1 al 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, el apóstol Juan, después de que describe en el capítulo 4 lo que les acabo de mencionar, la adoración celestial, se llama el capítulo 4, dice que él ve en la mano del que está sentado en ese trono, que es el Dios Todopoderoso, un libro que está sellado. Entonces, aquí pusimos esta imagen para que vean, porque realmente en ese tiempo la gente entendía los libros como rollos, ¿verdad? Que se enrollaban, valga la redundancia, y él ve algo similar a esto. Un rollo, un libro que está escrito por ambos lados y que tiene 7 sellos. Y entonces hay un ángel que dice: ¿quién es digno? Ese libro o ese rollo lo tiene el Dios Todopoderoso. Es una revelación que él tiene de lo que va a pasar. Y el ángel dice: ¿quién puede abrir ese libro? ¿Quién va a ser digno de desatar y revelar eso que el Dios Todopoderoso tiene en su mano? Y Juan dice que no aparecía nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podía ni abrir el libro y ni aún mirarlo. Imagínense. Sigamos leyendo Apocalipsis 5, 4 al 6. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice Juan: yo veo en el trono al Dios Todopoderoso con el libro en su mano, y no había nadie que podía tomar ese libro. Nadie era digno de tomarlo y abrirlo. Entonces uno de esos ancianos, de los 24 ancianos que les digo que aparecen en el capítulo 4, le dice: Juan, no llore. El león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el anciano le está diciendo, el Señor Jesucristo, que es del linaje de David y que se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque David es descendiente de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. El Señor Jesucristo ha vencido para abrir ese libro y Él es digno. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado, vivió una vida justa, perfecta ante los ojos del Señor, venció y ahora Él es digno de desatar ese libro y de recibir toda la gloria y la honra. Y dice Juan, yo veo en medio del trono y en medio de esos seres vivientes y en medio de los ancianos que ya mencionamos, como un cordero. Él ve al Señor Jesucristo como un cordero inmolado y lo ve con 7 cuernos y 7 ojos. Vean todas las metáforas y cosas que a nosotros nos parecen extrañas porque Juan todo esto lo está viendo en el espíritu, ¿verdad? Y dice, esos 7 cuernos y 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, el Señor Jesucristo es la personificación de un ser humano con el fruto perfecto del Espíritu de Dios, con sus 7 componentes perfectos del Espíritu de Dios. Y dice que son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por la tierra, por toda la tierra. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el Espíritu Santo de Dios es el regalo que nosotros podemos obtener por gracia a los que le somos fieles al Señor. Entonces, por eso, esos componentes de los 7 espíritus de Dios son enviados a la tierra a todo aquel que quiere comprometerse con el Señor y vivir en obediencia. Entonces, ve al Cordero y el Cordero es digno de tomar el libro y abrirlo. Sigamos leyendo Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El Cordero, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, se acerca al que está en el trono, toma el libro de su mano derecha y en el momento en que lo toma, todo el mundo tiene muy claro que Él es digno de toda gloria y toda honra. Tanto los seres vivientes como los 24 ancianos se postran delante del Cordero y dice que todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta es una metáfora muy interesante porque en Apocalipsis de manera repetida se habla de copas que están llenas de incienso y que esas son las oraciones de los que son santos, que llegan a la presencia del Señor. Entonces el Señor Jesucristo se acerca al Padre, toma el rollo y Él es digno y Él puede empezar a abrirlo. Veamos Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien, entonces tanto los seres vivientes como los 24 ancianos se postran ante Él, lo adoran y le dicen que Él es digno, porque Él fue inmolado, Él fue sacrificado y con su sangre es que nosotros obtenemos redención de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces vean cómo son cuestiones muy metafóricas como Juan ve esto, pero realmente esos seres vivientes y los 24 ancianos pareciera, y les digo pareciera, y muchas personas también opinan de esta manera, que los seres vivientes representan la creación. Entonces ahí podemos ver
en la adoración celestial cómo la creación completa adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los 24 ancianos representan todos los que van a ser redimidos para el Señor y que van a poder reinar sobre la tierra con Él. Muy bien, entonces ya vimos que hay un trono celestial que Juan ve, que el que está sentado en el trono tiene un rollo, un libro con 7 sellos y que nadie podía tomar ese libro, esa revelación del Dios verdadero, ese plan del Dios verdadero y desatarlo, excepto el Cordero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí aparece el Señor Jesucristo, Él viene por primera vez, Él vence, Él es inmolado, Él es resucitado y Él, al haber vencido, Él es digno de poder desatar los sellos de ese libro. Entonces vamos a ver cómo cada uno de los sellos son abiertos. Y aquí pusimos al león de la tribu de Judá, que es el Cordero, que es el Señor Jesucristo a la vez. Y pusimos 4 caballos de colores diferentes porque vamos a ver que los primeros 4 sellos son representados como jinetes. Entonces vamos a ver esto y vamos a ver qué significa cada uno de esos sellos. Entendamos esos sellos para que no sea complicado como capítulos diferentes del libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Entonces ahí el Señor nos va a empezar a revelar. El Señor Jesucristo es el que nos lo revela, ¿verdad? Porque Él es el único que es digno. Él a través de su Espíritu es que nos puede revelar eso. El Señor nos va a ir revelando diferentes capítulos o eventos que deben suceder antes de su segunda venida, porque de eso se trata todo, mis amigos. La Biblia se trata del regreso del Señor Jesucristo y el reino de los cielos. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata toda la Biblia, del reino justo que el Señor Jesucristo viene a establecer cuando regrese. Vamos a leer sobre el primer sello, Apocalipsis 6, 1, 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice Juan, el Cordero abre el primer sello y nos lo revela. Y a él lo llaman y le dicen: venga a ver, le damos permiso de que vea. Y él lo que ve es un caballo blanco. Como les digo, los 4 primeros sellos son representados como jinetes, como caballos. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Vamos a ir entendiendo que este primer sello significa el engaño de Satanás al mundo entero. ¿Por qué? Ahora lo vamos también a ver un poco más adelante, por qué eso realmente significa. Y los que han seguido estos estudios saben, y ya lo hemos comentado repetidamente, que la palabra nos enseña que desde el siglo I el Señor había revelado en su palabra que el Evangelio se iba a torcer, que iba a empezar a haber falsos maestros. El mismo apóstol Pablo dijo: desde que yo me vaya de ustedes, van a entrar aquí falsos maestros. Entonces, este primer jinete con un arco viene operando prácticamente desde el primer siglo. Después de que el Señor Jesucristo vino, trajo el Evangelio del reino, Él vino a predicar que el Evangelio que el reino se había acercado. Y en el momento en que la iglesia primitiva ya empezó a predicar ese Evangelio de que el reino de los cielos venía, también empezaron los falsos maestros a torcerlo y a cambiar toda la verdad. ¿Por qué dice que salió venciendo y para vencer? Porque esto sucede porque es parte del plan de Dios. La palabra nos enseña que Dios es el que le permite al enemigo generar este engaño. Sus planes son perfectos. Tal vez esto es difícil de comprender para nosotros, pero partamos desde el punto de vista de que el ser humano es naturaleza caída y que
el Señor le ha dado la oportunidad de cambiar eso mediante serle fiel a Él. Entonces, el primer sello, un caballo blanco, quien lo monta tiene un arco y sale venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que al enemigo se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, no se nos olvide, el primer sello de este caballo blanco con este jinete significa el gran engaño, podemos decirlo entre comillas, religioso, o la forma de tergiversar la palabra de Dios, en la cual muchas personas han caído. Es un engaño que no tiene años, tiene siglos de darse. Como les digo, ese engaño existe desde el siglo I. En eso consiste el primer sello. O sea, el Señor está diciendo, abro un capítulo para que ustedes vean que esto va a pasar, que va a haber un gran engaño donde la gente se va a desviar, donde la gente le van a enseñar un evangelio diferente, donde van a estar torcidas muchas cosas, la ley de Dios, se van a cambiar cosas de la ley de Dios, se van a cambiar las fechas que el Señor ha puesto en su palabra y va a llegar el punto en que todo el mundo va a ver eso como normal. Vamos a pasar al segundo sello, leamos Apocalipsis 3, 6, 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se nos dice, se abre el segundo sello del libro, el segundo capítulo. Y en ese otro sello lo que Juan ve es otro caballo. Nada más que lo ve, se dice bermejo. Bermejo significa como rojizo. Y el que lo montaba se le dio el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Entonces, este segundo sello lo que representa son guerras. Y ahora vamos a ver en Mateo 24 cómo el Señor había dicho lo mismo. Cómo el Señor empezó diciendo que lo primero iba a ser un gran engaño y que lo que sigue son guerras y rumores de guerras. Entonces, este segundo caballo, que es bermejo o rojo, representa las guerras que se iban a desatar en el mundo. Y esto es algo que no es de hace poquito tiempo, o sea, esto está ocurriendo ya desde hace siglos en realidad. Entonces, segundo sello, caballo rojo, que representa guerras donde se quita la paz, peleas, muerte mediante guerras y espada. Vamos repasando. Primer sello, caballo blanco, engaño religioso, mentira. Segundo sello, caballo rojo, guerras, muerte, espada. Pasamos al tercer sello, le damos Apocalipsis 3, 5, 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Juan dice, se abre el tercer sello y el tercer ser viviente le dice, ven y mira. Y ahora Juan ve otro caballo, pero este caballo es un caballo negro. Y dice que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí lo que se nos está revelando es la situación que sucede en el mundo de pobreza y crisis económica. ¿Ok? 1 denario se refiere a una moneda del Imperio Romano, por eso es que lo hablan así.
Y cuando uno se pone a investigar, ve que realmente un denario podría representar lo que sería el, el salario, el salario base, por decirlo así, en ese tiempo de un día de trabajo. Y aunque bueno, aquí se tradujo como 2 libras, pero si uno lo lee realmente lo que habla es de una porción que realmente no se sabe con claridad cuánto puede ser. Pero básicamente lo que se nos está representando aquí es que ese trigo y esa cebada era sumamente costoso. O sea, que a las personas le tenían que pagar muchísimo por eso. Entonces aquí lo que se nos está mostrando es que empieza a ocurrir gran pobreza y crisis económica. Entonces vean cómo vamos hasta ahora. Vamos, primero se genera un gran engaño donde se tuerce el evangelio. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay muerte mediante guerras. Después aparece la crisis económica, la pobreza, y vamos por el tercer sello. Ahora, no significa que tiene que terminar un sello para que empiece el otro. O sea, estos sellos se abren simultáneamente, o sea, o se traslapan, podemos verlo así. Entonces, llevamos 3 sellos hasta ahora. Número 1, caballo blanco. Número 2, caballo rojo o bermejo. Y número 3, caballo negro. Vamos a ver el cuarto sello. Le damos Apocalipsis 6, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Juan dice, se abre el cuarto sello y ahora lo que él ve es otro caballo, pero es un caballo amarillo. Tal vez una mejor traducción es un caballo pálido. Y él, cuando ve ese caballo, lo que ve es que está montado por un jinete que es la muerte. Y el Hades le seguía. Ya hemos estudiado que la palabra nos enseña que después de la muerte, ¿qué es lo que viene? El Hades o el Seol. Eso lo pueden repasar en los estudios anteriores. También hemos visto que la muerte es el postrer enemigo que va a ser eliminado por el Señor Jesucristo al final del milenio. Vean que toda la Biblia es perfectamente, encaja perfectamente en todos lados. Entonces dice, yo veo ese caballo pálido o amarillo, está montado por la muerte y se le da la potestad de matar a la cuarta parte de la tierra, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, este cuarto sello representa toda la muerte que va a traer todos los sellos anteriores, las guerras, la crisis económica y todo lo que eso conlleva. Entonces el cuarto sello principalmente representa muerte. Y esta muerte cada vez probablemente se va a ver muchísimo de manera masiva conforme se esté acercando más la venida del Señor. Entonces vean, llevamos 4 sellos. El primer sello, como les dije, es el caballo blanco, que es donde el Señor permite que haya engaño en la tierra, que el evangelio sea torcido, que haya falsos maestros. El segundo sello es el caballo rojo, que representa guerras, rumores de guerras, espada, muerte mediante guerras. El tercer caballo representa hambre, crisis económicas, peste. Y el cuarto caballo nos dice que va a haber gran muerte por todas esas cosas. Ahora, muchas personas han relacionado Apocalipsis con algo que realmente se da hasta el final de los tiempos. Pero lo cierto es, y ya ustedes han visto, que el libro de Apocalipsis realmente es una revelación que nosotros no podemos perfectamente encajarla con un tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿En qué momento es que el Señor puede empezar a abrir los sellos? En el momento en que venció. En el momento en que fue inmolado y que venció.
¿Cuándo sucedió eso? En su primera venida. O sea, y esto se los voy a decir, esto es ya una opinión después de haber repasado mucho lo que es Apocalipsis y estudiar el fin de los tiempos. Yo creo que todos estos sellos es algo que el Señor ha revelado y es algo que se ha empezado a abrir desde que el Señor Jesucristo vino por primera vez. O sea, para mí estos sellos se empezaron a abrir desde que el Señor vino, cumplió su sacrificio en la cruz, resucitó y está a la derecha del Padre. A partir de ese momento, Él ya podía llegar al trono, tomar el libro y desatar esos sellos. Lo que pasa es que vamos a ver que todas estas cosas que están reveladas aquí van a ser muchísimo más evidentes conforme más cerca es el retorno del Señor Jesús. Y ahora vamos a entender mejor eso conforme veamos los sellos que vienen, porque vamos por el cuarto, pero son 7. Vamos a leer sobre el quinto sello, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Sigamos ahí. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Juan nos dice, se abre el quinto sello, y ahora lo que yo veo son almas bajo el altar. Esas almas son de las que fueron muertos, fueron asesinados por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Porque ya sabemos que Satanás siempre va a perseguir a los fieles verdaderos del Señor. Y esto ha ocurrido durante toda la historia. Satanás ha perseguido desde los profetas para matarlos, desde los profetas verdaderos de Dios, y ni qué se diga, después de la venida del Señor Jesús por primera vez, todos los que aceptaron su verdad, todos los que se decidieron comprometerse con Él y que se mantenían puros en obediencia, han sido perseguidos por Satanás mediante diferentes formas, mediante engaño religioso, y muchos han sido muertos como mártires. Muchos murieron como mártires, principalmente los años después de que el Señor vino y durante mucho tiempo después, con lo que se ha llamado la Inquisición en Edad Media, hubo muchos mártires por retener la palabra de verdad del Señor y por no negarla. Entonces, en este quinto sello, Juan lo que está viendo es las almas de todos los mártires que le fueron fieles al Señor y tuvieron que morir por eso, y le están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar lo que hicieron con nosotros? Pero entonces veamos lo que dice aquí en celeste. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí lo que se nos está revelando es que en el tiempo del fin, antes de que regrese el Señor, se va, digámoslo así, a reactivar de una manera muy intensa esa persecución al pueblo verdadero de Dios, a los que retengan la palabra de verdad. Por eso el Señor dijo que vamos a ser odiados por causa de su nombre, por todas las gentes. Ahora lo vamos a repasar en Mateo 24. Entonces, el quinto sello lo que nos está diciendo es que en el tiempo final otra vez se va a reactivar fuertemente la persecución a los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo,
Y el Señor dijo que algunos van a tener que morir por Él. Entonces, básicamente, es algo que, como les digo, siempre ha pasado. Satanás siempre ha querido callar a los que hablan con la verdad, pero ha habido un tiempo, tal vez, que ha estado un poco no tan intensa esta persecución, pero conforme más se acerque la venida del Señor, esto va a ser muy intenso. Y esto ya tiene tiempo sucediendo. Ustedes escuchan noticias que hay personas que las decapitan por ser seguidores del Señor Jesús y por no negarlo. Los decapitan. Entonces, eso también ya se está dando, pero es algo que se va a aumentar muchísimo conforme avance el tiempo y la venida del Señor se acerque más. Todo esto no se trata de asustar, sino de ver la esperanza que el Señor nos da a pesar de que las cosas empeoren en el mundo. Vamos a leer sobre el sexto sello, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Después de que se haya dado todo esto, el quinto sello, después de que haya habido una persecución intensa, viene el sexto sello, y esas ya son señales sobrenaturales en el cielo. Terremoto, ya hemos visto señales de oscuridad en el cielo, el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre, se pone rojiza. Y dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto ya lo hemos estudiado, que la palabra nos enseña que cuando esté inminente las cosas finales y esté muy cerca el retorno del Señor, va a haber un periodo de oscuridad. Y aquí nuevamente se nos repite en el sexto sello. Sigamos leyendo acá. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nos dice la palabra que los reyes, los que gobiernan actualmente en la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué es lo que pasa acá? Vean, ya hemos venido estudiando que en el fin del tiempo va a haber un gran engaño de Satanás, donde él va a fingir un Mesías falso. Y todos los que estén en tinieblas van a caer en el engaño. Y los gobernantes de la tierra van a irse tras ese Mesías falso. Por eso llegará el momento en que va a haber un orden mundial final, donde se va a establecer como una especie de gobierno mundial final, donde todos los reyes de la tierra van a estar a favor de ese gobierno mundial final. Y esos gobernantes, esos reyes, esos poderosos, esos ricos que le dieron la espalda al Dios verdadero, que prefirieron los reinos de este mundo, que no conocen la verdad del Señor y que tienen planes perversos, son los que van a estar temblando cuando esto se dé. Dice que ellos se van a querer esconder porque viene la ira del Cordero. Dice que el gran día de su ira ha llegado. O sea, estas señales de oscuridad ya nos anuncian que ya es inminente el retorno del Señor, que va a volver a hacer justicia.
porque Él viene a hacer justicia, viene a dar a cada uno lo que merece. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el sexto sello con todas estas señales, ya lo que nos está anunciando es que el Señor va a volver a hacer justicia y viene con ira, porque ya eso ya lo hemos visto. Se necesita hacer justicia con las personas impías para que haya justicia en el mundo y para que haya paz en el mundo. El Señor viene a establecer su reino y va a ser un reino de paz. El Señor en su primera venida, Él mismo dijo, yo no vengo todavía a traer paz, más bien vengo a traer contienda, dice el Señor. Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad genera incomodidad en los que están en tinieblas. Y por eso mucha gente se enoja cuando escucha la verdad y lo que está revelado en la Biblia. La verdad revelada en la palabra, aunque es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje de paciencia y es un mensaje de fidelidad, genera incomodidad en las personas que no pueden aceptarlo. Por eso el Señor dice, yo vengo a traer conflicto. Incluso las personas de su familia se van a enojar con ustedes cuando ustedes empiecen a entender mi verdad y quieran serme fieles. Pero en su segunda venida, ya el Señor no viene como un cordero. Ya el Señor viene como el león de la tribu de Judá, poderoso, rey de reyes y señor de señores, a que le den cuentas, a galardonar a los que le han sido fieles y a hacer justicia con los que han sido impíos. Vamos a ver ahora que existe un sello de protección de Dios que se nos revela para los justos antes de que esta ira con la que Él viene se empiece a dar. Vamos a leer Apocalipsis 7, 2, 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, vean que estamos haciendo una pausa en el sexto sello, donde están las señales de oscuridad sobrenaturales en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en el séptimo sello, lo que ya sigue son 7 trompetas. Y esas 7 trompetas representan daño, como aquí mismo lo dice, a la tierra, al mar y un montón de catástrofes que van a suceder. Pero vea lo que nos enseña la palabra. Dice que ahí hay un ángel que sale de donde sale el sol y tiene el sello del Dios vivo y clama a gran voz a los ángeles que están encargados de hacer ese daño y les dice, espérense, todavía no hagan daño a eso, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la protección que el Señor nos da es una protección sobrenatural. Y aunque el Señor va a permitir todas estas cosas en el mundo, a los que están sellados por Él tienen una protección especial. Entonces, por eso, el Señor es demasiado perfecto. Y Él manda a ese ángel y les dice, vaya, dígales que espérense, no empieza esto de hacer daño a la tierra y al mar hasta que yo tenga selladitos a todos mis siervos. Entonces vean qué maravilla cómo el Señor tiene un plan de proteger a los que le han sido fieles. Ya hemos visto que la fe tiene que ser probada y ya hemos visto que el periodo de tribulación o de elipsis el Señor lo va a utilizar para terminar de perfeccionar a los que son de Él. Entonces, es probable que el Señor permita que algunos no tengan que vivir prácticamente nada de tribulación, pero hay otros que tal vez el Señor quiera perfeccionar y Él quiera que vivan un poquito de cosas difíciles. Y esto es un proceso de toda nuestra vida. O sea,
Muchos ya nos ha tocado vivir cosas difíciles en nuestra vida para ser perfeccionados en nuestra fe. Pero va a haber un periodo final, y esto el Señor lo hace por misericordia también y por gracia, para que aquellos que todavía no estén alineados con el Señor, que no estén viviendo en justicia, terminen de entender. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles y pasamos tribulación. Pero el Señor va a sellar a los suyos. Y cuando todas esas cosas empiecen a pasar, ya van a estar sellados los que son de Él. Vamos por el séptimo sello entonces, y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Leamos Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok, entonces el séptimo sello se abre. Dice que hay un silencio en el cielo como por media hora. Viene algo grande. Y Juan ve 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les da 7 trompetas. Además ve otro ángel que se para frente al altar con un incensario de oro, dice. Vean aquí lo que les mencionaba, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué es lo que pasa? Aquí los verdaderos fieles del Señor vamos a estar entendiendo todo lo que está pasando. Y cada vez vamos a estar buscando al Señor con más intensidad. Cada vez vamos a estar con una necesidad de estar en oración y estarlo buscando a Él. Que aquí las oraciones de los santos van a ser muy importantes y el Señor va a escuchar cada una de las palabras de sus santos que clamen a Él. Sigamos leyendo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vean que aquí, en el séptimo sello, es cuando ya van a iniciar lo que se llama las 7 trompetas. Posteriormente, entonces, vamos a ver cómo esas 7 trompetas ya representan daños sobrenaturales que van a ocurrir en la tierra. Pero recordemos que ya los fieles del Señor están sellados, y el Señor dijo: no empiecen a dañar ni los árboles, ni la hierba, ni el mar, hasta que yo tenga sellado a mis escogidos, hasta que yo ya los tenga con mi sello de protección. Entonces, en el séptimo sello es cuando ya se van a desencadenar las trompetas, que va a ser un periodo de angustia fuerte, donde los fieles del Señor ya van a estar sellados. Pero esto es muy interesante porque ya hemos venido mencionando que la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, eso lo reveló el apóstol Pablo, viene a la final trompeta. Entonces ahora sí, vamos a entender de qué trompetas estábamos hablando, de esas 7 trompetas que se dan en el séptimo sello. Entonces, todas esas trompetas, ahora vamos a ver qué es lo que pasa de la 1 a la 6. Bueno, la próxima vez lo vamos a ver con detalle. Y cómo en la séptima es que el Señor regresa y viene ya a juntar a sus escogidos, y se da todo lo que hemos venido estudiando, donde los que ya murieron en Él son resucitados en cuerpo glorificado, y los que lo están esperando a Él y estén vivos y estén con Él van a ser arrebatados a cuerpo glorificado, y ya vamos a poder estar con Él. Entonces, 7 sellos,
En el sexto sello se anuncia que ya el Señor va a venir con las señales de oscuridad. El Señor se asegura de tener sellados a todos sus fieles antes de que ya entre el séptimo sello con las trompetas, donde viene una destrucción muy importante en todo el mundo. Y se da la secuencia de trompetas hasta la séptima, que es cuando el Señor regresa. Ya para ir terminando, vamos a ver en Mateo 24, que esto ya hay todo un estudio sobre esto muy extenso que pueden ir a repasarlo. Pues como el estudio creo que probablemente 4 o 5, no recuerdo con certeza, de lo que el Señor habló en el capítulo de Mateo 24. Y aquí el Señor está respondiendo a la pregunta que le hicieron sus discípulos y le dijeron: Señor Jesús, cuéntenos cuáles son las señales antes de su regreso. Entonces vean qué interesante como la Biblia es perfecta y encaja en todo sentido. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí está el primer sello. Esto es lo mismo que se revela en Apocalipsis del caballo blanco que sale para vencer el engaño, los falsos maestros que vienen a torcer el evangelio y a predicar un evangelio diferente. Pero el Señor después dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Aquí está el segundo sello. El caballo bermejo o el caballo rojo, que representa guerras, espada, donde se levanta nación contra nación y reino contra reino. Vean cómo el Señor Jesucristo perfectamente ya lo había revelado cuando le hicieron la pregunta, y después en Apocalipsis se le revela a Juan y le da más detalle. Y después nos dice: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto no es ni más ni menos que el tercer y cuarto sello, donde hay hambres, donde hay crisis económica, donde hay pestes y donde la gente muere masivamente. Aquí está el tercero y cuarto sello. Y el Señor dice: pero todo esto, del primero al cuarto sello, va a ser principio de dolores. Entonces, yo sé que en esto van a encontrar opiniones diferentes, pero les voy a dar mi opinión y que quede claro que esta es mi opinión. Para mí, el principio de dolores se viene viviendo desde hace mucho tiempo, porque son estos sellos que venimos estudiando, y eso viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y ya vimos que el Señor puede desatar los sellos desde el momento que Él venció, y eso ocurrió hace 2000 años. Entonces, todos estos sellos se vienen desatando desde que Él venció. Dice el Señor: entonces, después de eso que acabamos de leer, los van a entregar a tribulación y los matarán, y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está el quinto sello que acabamos de estudiar, donde Juan vio a las almas de los mártires diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo nos vas a vengar? Y se les dice: esperen, porque hay otros mártires que todavía van a tener que padecer. Entonces, aquí está el quinto sello, donde el Señor dice que en el final de los tiempos se va a reactivar esa persecución, y donde muchos van a tener que morir como mártires por causa de la verdad y por causa del evangelio, donde el mundo entero va a estar odiando a los que sigan hablando de eso y tengan la palabra de verdad, porque el Señor dijo: tienen que saber que si el mundo los aborrece, a mí me aborreció primero. Los que están en tinieblas aborrecen la palabra de verdad, aborrecen el evangelio verdadero, y lo que les gusta son los maestros que les dicen novelerías, dice la palabra.
Dicen, yo no quiero saber nada de Apocalipsis, eso me da miedo, yo no quiero entender eso, no es importante. Pero realmente están viviendo en un engaño. Porque el Señor dice, bienaventurados los que escuchen las palabras reveladas en este libro, al principio de Apocalipsis, y las guarden. Porque esto hay que conocerlo. Y cuando uno lo conoce, entiende que los fieles del Señor van a tener que tener paciencia, pero el galardón que les espera después es impresionante y es grandioso. Después dice el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Va a ser tanta la presión que va a haber personas que conociendo la verdad van a entregarse unos a otros por temor. Y aún con más intensidad, falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice el Señor. Y el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que a pesar de toda la tribulación que se tenga que vivir, permanezca fiel, persevere hasta el fin, va a ser salvo. Y ya sabemos que en ese perseverar, en esa paciencia, el Señor nos va a cuidar, nos va a sellar y vamos a ser protegidos. La protección del Señor viene por obediencia. Esto ya lo hemos hablado. Y dice el Señor, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vean que el Señor dice que el evangelio es sobre el reino. O sea, el evangelio que está en la Biblia es sobre el reino venidero del Señor Jesús. Entonces yo les pregunto, ¿hemos estado escuchando el evangelio verdadero? Nos han enseñado que el evangelio verdadero es el retorno del Señor Jesús y que solo a través de fidelidad en Él y a través de su gracia, a través de su Espíritu, nosotros podemos alcanzar el galardón que Él nos ha ofrecido. Ese es el evangelio que han escuchado. Bueno, si no es el que han escuchado, ese es el evangelio verdadero. El Señor dijo, es necesario que yo vaya a muchas otras ciudades a predicar el evangelio del reino, porque para eso he sido enviado. Cuando el Hijo del Hombre regrese, dijo el Señor, se sentará en su trono de gloria. El evangelio es el reino que el Señor Jesucristo va a venir a establecer. Y dice el Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sello del 1 al 5, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las señales de oscuridad, el sexto sello revelado en Apocalipsis. ¿Cuál va a ser lo que nosotros nos va a marcar que ya el sexto sello se va a dar? Cuando todo esto que vimos en los primeros sellos sea más intenso. Se va a dar muchísima muerte de la población del mundo por todo esto. Por guerras, por pestes, por hambres. Y además va a haber una persecución masiva a los que se mantengan fieles en la verdad del evangelio. Después de eso se da el sexto sello y el Señor dice, después del sexto sello, ¿qué es lo que pasa? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Se da el sexto sello, son las señales de oscuridad en el cielo, todas las señales en el cielo. Después se abre el séptimo sello, que son todas las trompetas que vamos a estudiar en la próxima semana. Y en la séptima trompeta, a la final trompeta, es que ocurre el retorno del Señor.
Y Pablo claramente revela a través del Espíritu que a la final trompeta es cuando se da el arrebatamiento, porque el arrebatamiento se da cuando el Señor aparece en las nubes, viene a recoger a los suyos, resucita a los que son de Él, que ya murieron, y arrebata a los que lo están esperando y están en luz y se han mantenido fieles. Aquí está el séptimo sello en la trompeta 7. O sea, realmente esto ocurre al final del séptimo sello, que es en la trompeta número 7. Entonces, recordemos lo que le dijo el Señor al profeta Daniel 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo por primera vez. Esto está sellado hasta el tiempo del fin, pero nosotros ya podemos entenderlo. Pero vean lo que el Señor le dijo: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.